Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva conversación en vivo acá en nuestro Departamento Municipal de Educación. Hoy vamos a conversar con Ivonne Araya Díaz. Ella es coordinadora comunal de convivencia escolar. ¿Qué tal, Ivonne? ¿Cómo estás? Hola Cristian, ¿bien y tú? Bien, también. Hoy vamos a conversar sobre el bienestar socioemocional y también ayudando con orientaciones para la familia, sobre todo en estos tiempos tan complicados que son los tiempos de pandemia y de este encierro también que nos ha tocado vivir y cómo ha sido el comportamiento de los jóvenes y de los niños. Nosotros preparamos unas preguntas durante la semana con Ivonne y hoy día las vamos a empezar a analizar también con la presentación que tiene ella para que a usted en su casa le quede claro y también tome como ayuda estos consejos que le va a dar aquí nuestra experta. Así que vamos a partir con la número uno de inmediato y bueno, preguntarle a Ivonne, ¿qué es el aprendizaje socioemocional? Bueno, hoy en día, con la situación actual que estamos viviendo de pandemia, se ha vuelto muy relevante en términos de aprendizaje lo socioemocional. Antes el aprendizaje estaba muy enfocado en lo curricular y ciertos objetivos que desarrollan actitudes o valores de los estudiantes se dejaban un poco de lado. Hoy en día esto es muy importante y es relevante porque dentro de las herramientas o las habilidades que se van desarrollando con los estudiantes, se van dando habilidades para primero establecer metas, poder resolver conflictos, por ejemplo. Y ahí vemos que esas son 5 habilidades socioemocionales que son fundamentales de los aprendizajes, que son la autoconciencia, el autocontrol, la conciencia social, las habilidades para relacionarse, perdón, y la toma de decisiones responsables. Bueno, pasando a la siguiente lámina, dice, cuide y atiende el bienestar socioemocional de los integrantes. ¿Qué debemos saber nosotros en la casa sobre la emoción y también los apoderados que nos pueden estar viendo para que identifiquen en cada uno de sus hijos, hijas, ya sea? Mira, el tema de las emociones es muy relevante porque finalmente influyen en todas nuestras conductas, no tan solo en las conductas de los y las estudiantes. Nosotros los adultos también nos vemos influenciados constantemente en nuestro actuar por ellas. Entonces, lo primero es que son de naturaleza totalmente humana, por lo tanto, cada vez que uno tiende como a reprimir las emociones, cae como en una contradicción constante porque no es necesario. Todos debemos sentirlas. Además, también resulta que, dado que la educación ha estado muy alejada de esta parte emocional, a todos nosotros nos cuesta bastante identificar las emociones. De hecho, ponerles nombre nos cuesta demasiado. Y ahí tenemos como una imagen muy importante de una película, Intensamente, en donde las emociones están todas en el cerebro y en el fondo constantemente se tienen que poner de acuerdo para las acciones de la niña. Lo importante sí es que las emociones están y nosotros los adultos, ya sean en la casa o los profesores, tenemos que enseñar a los estudiantes a gestionarlas, a saber hacer algo con ellas. Y pensando también que tú pusiste esta imagen de apoyo de la película, puede ser también recomendable que quizás la vean en familia aprovechando este tiempo, porque lo personal yo la vi y me graficó mucho lo que son las emociones. ¿Cómo es recomendable? Sí, bastante. De hecho, yo también la vi ahora adulta y uno tiende a comprender también si tienen hijos, hijas, sobrinos, en el fondo todas estas rabietas que van sufriendo, que no son tan solo rabietas, sino que hay un sinfín de factores que influyen en que los niños o las niñas actúen de esa manera. Bueno, también invitar a la gente en las casas que nos puede escribir sus preguntas para que Iván nos vaya también respondiendo. Ahora, pasando a la siguiente lámina, ¿qué podemos hacer cuando se presentan estas situaciones? ¿O cómo nos Mira, podemos dar cuenta? claro, mira, es súper importante que las personas que conviven con niños, niñas o jóvenes, adolescentes también, o los mismos adultos, podamos observar el comportamiento de los demás. Nosotros sabemos cómo se comportan nuestros hermanos, nuestras hermanas, nuestras mamás, papás, nuestros hijos, sobrinos. Entonces, cuando hay un cambio en el ánimo, es importante poner la atención. Sin embargo, no invadir completamente, pero sí poner atención. Dentro de esas conductas que pueden ir modificándose en los niños o los adolescentes son, por ejemplo, que tienden a estar mucho más aislados de lo común,
se relaciona mucho menos, a pesar de que en estos tiempos de pandemia los términos de vínculo y relación son siempre a través de un medio cibernético, pero de todas maneras buscan la manera de relacionarse. Tienden a tener posibles conductas regresivas los más chiquititos, por ejemplo, podrían orinarse de nuevo o podrían, no sé, chuparse un dedo si anteriormente más niños lo hacían. Y por supuesto las alteraciones de sueño, que eso nos pasan a todos, yo creo, a ti, a todos los que estamos quizás en una modalidad de teletrabajo, y también para los que siguen trabajando nos ha costado bastante esto de conciliar el sueño a la hora que antes lo hacían. Súper importante, yo creo aquí, advertir, cuando uno advierte la conducta, es sentir al niño, a la niña, al adolescente inmediatamente acogido. Que esas emociones que puede estar viviendo no sean ajenas para quienes nos toca cuidar o resguardar esa salud mental de los más chiquititos de la casa. Entonces, inmediatamente abrazar o, no sé, buscar la manera en que estas emociones sean válidas para ellos y para nosotros. Y quizás ahí está la respuesta a una pregunta que nos llega de Marcela Herrera, nuestra compañera también, que aprovechamos de saludarla, y a Lilia Norambuena también, que nos pregunta que cómo hacemos para que las emociones no exploten, ya que al principio de esta cuarentena pudimos aguantar, pero ya llevamos 4 meses. ¿Y qué hacemos para que no lleguemos hasta esa explosión? Bueno, lo primero y muy importante, yo creo recordar en términos de cuidado, es que recordar que nosotros somos los adultos. Nosotros somos quienes debemos resguardar a los que son más pequeños que nosotros, que tiendan a ser, si están en las casas de la familia, los hijos, los nietos, los sobrinos. Lo segundo es que siempre llevar a cabo la resolución de conflictos pacíficos, el diálogo es sumamente relevante. Vamos a ver más adelante con otras preguntas que nos hicieron, distintas como recomendaciones o tips para que las conductas de los niños no tiendan a intensificarse. De todas maneras, es un proceso que va a pasar. O sea, ahí también el consejo para Marcela, que nos estaba preguntando, es que volver a recordar que somos adultos, que tenemos que respirar, porque son los niños, los estudiantes, ya sean universitarios, los que están en nivel escolar, los que han estado al 100% encerrados en sus casas, junto con los de tercera edad, por supuesto, que por resguardo tienen que estar, pero ellos no han podido salir y no tienen ningún argumento para salir. Nosotros podemos ir a hacer las compras, tenemos que a veces que ir a trabajar de todas maneras, por lo tanto es llamar a la calma y también a no exigir más allá de lo que los niños, las niñas o los adolescentes puedan dar. Ya el proceso educativo es relevante, como lo vamos a ver después, pero dentro de este momento, que es un momento sumamente diferente a lo que estamos acostumbrados a vivir, no podemos exigir lo mismo. De hecho, yo creo que ninguno de nosotros, los más grandes, hemos podido dar dentro de nuestros deberes lo mismo que hacíamos antes. Por mucho empeño que le pongamos, algo tenemos, y por supuesto que los niños resienten mucho esto en términos de sus emociones. Ahora, cuando estábamos revisando las láminas antes de partir, me llamó la atención esta lámina, que tú me estabas explicando que era el mapa de las emociones. ¿Cómo se pueden explicar estas imágenes y esas como formas de calor que tienen dentro del dibujo? Mira, claro, pusimos esta imagen porque a mí me parece como muy importante, porque cuando yo la vi me pareció como bien interesante. Este es un experimento que hizo Lauri Neumann, que es un profesor de neurociencia de Finlandia, en donde juntó a unas 700 personas y lo fue poniendo en distintas situaciones que requerían, por supuesto, el abordaje de las emociones. Y luego les preguntaba dónde sentían esa emoción, que apuntaran con el dedo en qué parte estaban sintiendo la emoción. Y ahí podemos ver que la gran mayoría, o sea, el experimento, o sea, no hay duda en que la gran mayoría de las personas resienten las emociones en el mismo lugar. Además del experimento, como para evitar, por ejemplo, que se pensara que era solo con las personas de Finlandia, porque evidentemente los factores sociales influyen en el comportamiento de nosotros y en nuestras emociones, se hizo también con otras personas de otros países, con personas que hablaban distintos idiomas. Entonces, así se fue comprobando que indistintamente de la situación en la que estemos o del contexto social en el que vivamos, las emociones resienten en el mismo lugar al menos. Me llama la atención la imagen, sobre todo de la depresión, que no tiene ningún signo de color cálido, por ejemplo. ¿Qué significa esto específicamente?
Claro, ahí está los que tienen color como más celestito, significa la ausencia de emociones. Una persona con depresión, dentro de este experimento, es una persona que no está viviendo nada en términos de salud emocional. Lo mismo pasa, por ejemplo, con la de arriba, que es la de tristeza, que tiene en el centro el resentir la emoción. Por ejemplo, yo creo que a todos nos pasa que cuando estamos con pena nos duele mucho el pecho. De hecho, sentimos así como un dolor de verdad ahí en el pecho. Pero es solo ahí y alrededor del cuerpo se encuentra anulado de cualquier tipo de emocionalidad. Bueno, ya pasando a la siguiente lámina también, ¿cuáles son las sugerencias y qué podemos hacer respecto a estas emociones? Mira, una forma importante, lo primero, como ya le estábamos diciendo a la persona, a la Marcela que había preguntado, es que hay que ser paciente, transmitir harto cariño, harta seguridad. Si nosotros los adultos nos desbordamos, imagínense lo que puede pasar con un niño o un adolescente que aún no sabe manejar las emociones. Y lo más importante que nos toca a los adultos es la contención. Evitar gritar, absolutamente, siempre poner el diálogo respetuoso por sobre todo. Los niños reproducen los comportamientos de los adultos, sobre todo de quienes son sus cuidadores directos, sean los papás, los abuelos, los tíos. Evitar regañarlos también constantemente, eso también hay que ir regulándolo. O también ser indiferente ante las señales como las que veíamos anteriormente, a no tomar en cuenta, a pensar que siempre tiene que ver con que son niños. Ya los niños tienen emociones igual que los adultos y son aún más importantes porque en ellos todavía falta la educación. También preguntar, es muy importante, como te decía, dentro de ese diálogo, el establecer un diálogo, establecer conversaciones. Si bien los estudiantes o los niños no logran concentrarse extensamente, de todas maneras es importante que ellos logren ser conscientes de lo que están haciendo. Entonces, una de las preguntas, por ejemplo, es, ¿qué sientes? ¿Qué crees que te hace sentir así? ¿Qué puedo hacer para ayudarte a resolverlo, por ejemplo? Entonces, son preguntas que son bien sencillas, son bien cortitas, pero de todas maneras a los niños los hace sentir bastante importantes. Y son bastante útiles también para poder identificar qué es lo que le está pasando realmente al niño o a la niña. Sí, exactamente. Bueno, a propósito de recomendaciones que estamos dando, también los quiero invitar a dar recomendaciones para este invierno seguro que nos da la Municipalidad de Quilicura, así que pongan atención ahora a su pantalla. En la Muni ya estamos trabajando para asegurar un invierno tranquilo. Ayúdanos a cuidarte tomando en cuenta los siguientes consejos. Revisa el techo de tu hogar, limpia las canaletas y verifica el estado de los ductos de calefacción. Intenta no transitar por áreas inundadas, ni cruzar a pie o en vehículo. Limpia las cunetas para tener vías de evacuación de aguas y sumideros libres de tierra, hojas y basura. Trabaja en equipo junto a tus vecinos para mejorar las condiciones de seguridad del sector. Cuando llueva, baja la velocidad al manejar y mantén una mayor distancia con el vehículo que te antecede. Respeta a los peatones, reduciendo la velocidad por calles anegadas. Si utilizas calefacción, debes mantener ventilado tu hogar. Recuerda cuidar a los niños frente a posibles quemaduras al acercarse a sistemas de calefacción. Y no olvides, si conoces a alguien en situación de calle, recuerda que el municipio cuenta con 2 albergues dispuestos para cobijarlos en invierno. Para esto, debes llamar al 22-366-6783, 22-366-6784, 22-904-6410 y 22-904-6411. Trabajar por un invierno seguro es responsabilidad de todas y todos. Ayúdanos a cuidarte. Bueno, y importantes también las recomendaciones para poder llevar de la mejor manera este invierno que ha sido por lo demás bastante lluvioso.
Bueno, para quienes vienen recién integrándose, les contamos que estamos hablando con Ivonne Araya, ella es coordinadora comunal de convivencia escolar, y estamos analizando el tema de bienestar socioemocional y dándole recomendaciones también para las familias en estos tiempos donde la convivencia es muy importante, sobre todo con este confinamiento que estamos viviendo. Vamos a pasar a la siguiente lámina que tenemos preparado también para que ella nos pueda explicar qué significa esto de mantener la comunicación fluida con la escuela. Sí, dentro de esta situación diferente que nos toca vivir de pandemia, las comunidades se vuelven sumamente relevantes. El establecer contacto con aquellas personas que pueden colaborarme en mi bienestar es muy importante. Y dentro de eso siempre las escuelas han sido un lugar de, además de aprendizaje para los estudiantes, también de resguardo y de un bienestar emocional constante. Es la idea, aunque a muchos niños no les guste ir a la escuela, no les gusten los horarios y la estructura, la escuela siempre va a ser un lugar donde los estudiantes van a sentirse mejor. Entonces, es importante en este tiempo, dado que no podemos ver, ¿no? Los apoderados no pueden asistir a la escuela regularmente, sino que a ciertas situaciones que son específicas, por ejemplo, cuando se entregan los alimentos CUNAEP, cuando han habido ciertas campañas, etcétera. Lo primero es que intente comunicarse a través de los canales oficiales que entrega la escuela. Con eso no nos referimos necesariamente a que se comunique a través del correo institucional. Muchas escuelas también, dado que no todos los apoderados pueden acceder a tener internet en su celular, han accedido también a establecer comunicación a través de redes sociales de uso común, como WhatsApp, como Instagram, como Facebook, dado que las compañías ahora las han tenido de manera gratuita. Entonces, la idea es que puedan canalizar todas las dudas que puedan tener a través de la escuela. Nosotros después al final podemos dejar los contactos de los equipos para que en caso de cualquier necesidad que tengan se puedan poner en contacto con ellos. Y a la vez también, dime, Cristian. O sea, para que la gente también entienda sobre estos contactos, cada establecimiento tiene su equipo de convivencia que está formado por un psicólogo, me imagino, Claro, mira, si pasa a la siguiente diapositiva, ahí tenemos más o menos explicado de qué se trata. Perdón, la anterior, me equivoqué, discúlpame. Ahí, discúlpame, sí. Entonces, cuando nosotros tenemos a los estudiantes, por ejemplo, y evidenciamos que esto está modificando mucho su conducta o necesitamos algo de la escuela, es importante recurrir inmediatamente. Y ahí, como decíamos, cada escuela tiene un equipo de convivencia escolar. ¿Ya? Son diferentes en cada escuela en el número, porque también va a depender de la cantidad de estudiantes que tienen los establecimientos. Pero al menos dentro de ellos hay un encargado o encargada de convivencia, hay un psicólogo o psicóloga, un trabajador o trabajadora social, están los orientadores y orientadoras, tenemos facilitadores lingüísticos, inspectores generales, es un equipo bastante grande. Entonces, ahí lo importante es entender dentro de los equipos de convivencia escolar para que las familias en la casa sepan qué abordan finalmente con la familia o con los estudiantes, o también con los profesores, porque trabajan con todas las comunidades, es que además de que la ley 20.536, que es de violencia escolar, eso instauró que existiera sí o sí un encargado de convivencia escolar, ya que era un rol bastante similar en términos formativos al inspector general, pero asociándose fundamentalmente a lo formativo y no a lo administrativo que sí hacen los inspectores. Pero nuestra comuna también comprendió que un encargado de convivencia no puede trabajar solo. O sea, es imposible que una persona tenga a cuestas el convivir de los estudiantes, de los profesores y de la familia. Entonces ahí se empezaron a conformar estos equipos. Perdón. Y nosotros contamos con algo que se llaman duplas psicosociales. Ya tenemos los trabajadores sociales y los psicólogos, pero no es que trabajen de manera diferenciada, sino que ellos trabajan siempre conjuntamente, porque se entiende así que la convivencia escolar es responsabilidad de varias personas. Entonces, además de ellos, también obviamente los docentes, UTP, el director, por supuesto, de una escuela, tiene mucha relación con el convivir. Entonces, es responsabilidad de todos. Además,
uno de los objetivos como más fundamentales que tienen los equipos de convivencia escolar es que moviliza y guía para que toda la comunidad educativa pueda aprender, enseñar y modelar los estilos de relación que van acorde a los valores, por supuesto, de los proyectos educativos que tiene cada escuela, que cada apoderado o apoderada con su hijo escoge previamente una matrícula, y así pueden comprender la convivencia escolar en una labor de todos. Pero la labor que hacen los equipos de convivencia escolar también no se hace solita. Ya es súper importante comprender que si bien dentro de la escuela hay una comunidad escolar, nosotros también trabajamos de manera territorial y trabajamos de la mano con toda nuestra red de apoyo, que aquí yo los tengo mencionados, que los dividimos como en 3 grupos, que sería la red Sename, en donde hay 2 programas que van a ser como de despeje psicosocial por vulneración de derechos, que son las OPD, y hay 7 de intervención, que significa que luego del despeje psicosocial se derivan según el diagnóstico que se haga de ese estudiante o de esa familia, porque tienden también a trabajar con todo el núcleo familiar. También tenemos el sistema Lazos, que tiene mayor relación con respecto a prevención del delito en adolescentes, niños, etcétera. Y ahí tenemos programas Triple P, MST y DT. Promocionar harto quizás respecto justamente a nuestro tema de hoy, que es la orientación para la familia, al programa Triple P, que es el programa de parentalidad positiva. Ustedes se pueden poner en contacto con nosotros en el Departamento de Educación, y yo soy facilitadora Triple P. Yo trabajo, en este momento no me encuentro desarrollando el programa, pero sin embargo me capacité, porque se capacitaron a varias personas el año antepasado cuando el programa llegó a la comuna, que es un programa bien interesante, australiano, que con base científica. Entonces, colaboran con la crianza de los estudiantes, pero en una complejidad menor. Por ejemplo, si algún papá, mamá, tío, tía que esté en el cuidado de ellos necesita mejorar, por ejemplo, las rutinas, los hábitos, este es un programa que los puede ayudar bastante y se trabajan en modalidades grupales, por teléfono, etc. Y además están los del Departamento de Niñez y Juventud, donde está Previene, Chile Crece, pero por supuesto que nosotros también nos apoyamos harto del Departamento de Salud, con los CEFAM, nos apoyan bastante, y las oficinas municipales también entregan un gran aporte en términos formativos, de capacitación y de acompañamiento a nuestras comunidades. Perfecto. Mira, y pasando a la siguiente lámina, dice mediar la información. ¿A qué nos referimos cuando tratamos este tema? Mira, ahí es súper importante porque hoy en día nuestros vínculos, nuestras relaciones están siendo casi en un 100% a través de la tecnología. Entonces, dado que los niños y los adolescentes también no logran diferenciar toda la información real de la falsa, es súper importante que no esté expuesto todo el día a las redes sociales, por ejemplo. Mira, y bueno, antes que siga, quizás tiene relación justamente con este tema que Carolina Andrade nos pregunta: ¿los videojuegos o las pantallas en estos tiempos son de mayor uso para los niños y adolescentes? ¿Cómo podemos hacer para mediar este uso y que a lo mejor no sea tan excesivo? Mira, yo creo que eso es un tema súper importante para todos, para todos los que tienen niños más pequeños en la casa, sobrinos, los primos. A todos los niños les gustan las pantallas, a nosotros también nos gustan, solamente que en nuestro tiempo no habían tantas, no podíamos acceder a ellas como ahora, que es muy fácil. La idea dentro de la utilización de los videojuegos es poder dosificarlos, ya no tiene que ver con la prohibición, no se pueden sacar todos, pero tampoco se pueden usar todos todo el día. Dentro de las rutinas que vamos a ver después, una lámina sobre eso, ahí hay que establecer distintas acciones para hacer en el día, partiendo siempre el desayuno, por ejemplo, muy importante en la mañana, hacer la pieza, dejar tiempo para las labores del colegio, sin presionar, por supuesto, pero sí o sí debemos recordar que la labor de la escuela es súper importante en términos de aprendizaje, y también recordar que en la casa, si bien siempre se ha pensado quizás que la pedagogía es algo fácil de hacer, no es así. O sea, tener herramientas didácticas o metodológicas las tienen solo los que son profesores, entonces hay que aprovechar esas instancias que dan los docentes. Claro, y aquí justamente nos preguntan: ¿cómo podemos motivar a los adolescentes para que entren a las clases online? Porque también nos imaginamos que a muchos les ha costado poder enganchar con este nuevo sistema, dejar la sala de clase de lado y tomar concentración a través del computador.
Claro, miren, es bastante complejo. Igual, volver a recordar lo que delante decíamos. Los adultos en la casa somos nosotros. Entonces, los adultos son quienes deben tener las reglas. Importante que las reglas no se hagan de manera direccional, sino que tienen que hacerse bidireccional, tienen que hacerse a través de acuerdos. ¿Ya? Yo no puedo decirle al niño que me toca cuidar o niña que me toca cuidar, vas a jugar tanto tiempo en este rato y nunca más, sino que es tratar de mediar, como dice ahí, mediar el uso. ¿Ya? Yo puedo Claro. puedo dejar que juegue 4 horas al día. Si finalmente acá la idea de esta conversación no es darle a la familia el cómo criar a los hijos, porque todas las familias son diferentes, muy diferentes, ¿ya? Pero la idea es que sí se pueda regular, sí el niño, la niña, el adolescente pueda comprender que la tecnología es una herramienta de aprendizaje más que de tan solo entretención. Entonces, quizás sí, necesita acceder a la tecnología y tampoco queremos entrar constantemente en un conflicto porque también es cansador, en la casa los papás están trabajando, en la casa tienen que salir y emocionalmente están ocurriendo muchas cosas. Entonces, la idea es poder mediar en los tiempos y también en los momentos que se van Y, a usar. y quizás también llegar a acuerdos, no con la necesidad de imponer la regla como un papá estricto, no sé, en comprender también a lo mejor el momento que está viviendo el adolescente, el niño en este caso. Exacto. Eh, Cristian, mira, si quieres avanzas a una diapositiva que tenemos más adelante, dale un poquito más. Ahí, dale. ahí, ya que nos metimos en este tema de la rutina. Lo primero es que cuando planificamos un horario, tenemos que comprender que el horario no puede ser tan solo para los niños. Y jóvenes tener, ya, ahí vamos a responder la pregunta de Lilian que la hizo recién. Entonces, respondiendo a eso, es súper importante que haya un horario, pero ese horario tiene que ser para mi adulta y para los niños, porque si nosotros planificamos solo el horario de los niños, nuestro horario se desordena completamente. Estamos más preocupados de los deberes de ellos y los de nosotros quedan de lado. Y la idea es que podamos convivir todos dentro de los deberes que nos tocan diariamente. Y dentro de esos horarios tienen que considerarse tiempos para el estudio, la lectura, las clases que son en línea o a través de cápsulas educativas y también tiempo libre. Para que, ¿qué actividades, por ejemplo, puede realizar? Aquí tenemos algunas de las que deberían estar y qué es lo que pasa también cuando nosotros las vamos incluyendo en nuestras rutinas diarias. Lo primero es incluir ejercicio. ¿Por qué? Porque el ejercicio, el movimiento siempre va a ayudar al estrés y si tenemos niños que se mueven mucho, tenemos que hacer que se muevan más porque en la noche va a ser imposible que se puedan dormir, entonces así liberan más energía. También se les pueden asignar tareas pequeñas, va a depender obviamente de las edades que tengan las personas, los niños, pero a partir de toda la etapa escolar, los niños pueden ir teniendo responsabilidades que pueden ser de labores cotidianas en la casa, pueden ser responsabilidades, por ejemplo, de colaborar en algo, de cocinar con una persona, de hacer un huerto. No, También, y a propósito de lo mismo también, por si la gente que nos está mirando no lo sabe, dentro de nuestra página web, que es quiricuraeduca.cl, hay una serie de videos donde pueden generar ciertas rutinas, también hay consejos útiles, hay videos elaborados por las propias tías de los jardines infantiles, entonces el material está, solamente falta que se organicen y tomen estas herramientas para que puedan sobrellevar de la mejor manera este momento que estamos viviendo. sí, también ahí aprovechar de promoción, así como las educadoras realizan sus videos promocionales, formativos, también los equipos de convivencia están trabajando en videos con distintas temáticas asociadas siempre a un planificador que se llama Plan de Gestión de la Convivencia Escolar. Pero esto está y también intentamos realizar un trabajo bastante colaborativo entre todos los establecimientos educativos, cosa de que el apoderado, si bien puede revisar las redes sociales o las páginas de una escuela, también puede ir a otra y el aprendizaje no le va a parecer ajeno, va a ser algo más. Claro. También ahí planificar los tiempos, como decíamos delante, los niños no se concentran tanto, la concentración más o menos dura entre 20 y 30 minutos, no más. Sin embargo, hay que aprovecharlo lo máximo posible. También estar atentos siempre a los cambios emocionales,
porque van a influir sí o sí en la consolidación de las tareas. Si el estudiante o el niño no se siente emocionalmente listo para hacerlo, el aprendizaje no va a suceder. O sea, tenemos que entender que ya todas las teorías dicen que cuando el niño no siente emoción con lo que está viendo o no se motiva, no hay ningún tipo de aprendizaje, o sea, no hay nada significativo en ese encuentro. Entonces, lo primero es que hay que abordar esa emoción que siente el niño. Si falta una clase, falta, tampoco es tan terrible. También pasaba cuando los niños iban de manera presencial y después se pueden poner al día sin ningún problema. Las comunidades educativas están al 100% disponibles para colaborar en aprendizaje con la familia. Perfecto. Mira, vamos a pasar a la siguiente lámina que habla sobre el lenguaje positivo donde tenemos que mantener con nuestros hijos, con los sobrinos, con la persona que está viviendo este momento. ¿Cuáles serían las recomendaciones que tú podrías dar? Es súper importante el tema del lenguaje positivo, por mucho que no se crea. De hecho, hay muchos experimentos que la gente puede revisar en YouTube. Vamos después a subir todos esos experimentos sociales en donde, por ejemplo, les voy a contar uno. Hay un niño que hace unos experimentos que pone 2 plantitas y a una le dice palabras feas todos los días palabras feas, eres tonta, eres mala, eres fea. Y hay otra plantita que la trata muy bien, le dice eres bonita, eres linda, eres la mejor, etc. Y eso lo va haciendo por un periodo de tiempo, y luego revisan las plantitas, y la plantita que fue maltratada constantemente está así bien muerta, y la otra está súper viva. Entonces, ahí entendemos cómo las palabras influyen en las emociones y en los comportamientos. O sea, si en una planta pasa eso, de hecho, el mismo experimento se hace con arroz. O sea, para que veas como el tema de las vibraciones, de la energía de las palabras, cómo influye. El arroz se pone y uno queda como muy negro y el otro se mantiene bien. Tan solo hablándole todos los días. Por eso es que mi mamá también lo hacía. Le hablaba a las plantitas y me decía que lo hiciera para que estuviera mejor. Y no deja de tener razón porque por ahí dicen que somos energía y somos vibración también, entonces la recomendación es estar, ojalá siempre con un ánimo positivo, cosa de contagiar al de al lado en vez de estar de manera negativa y claro, que se ponga negra o se marchite esta plantita. Por eso el lenguaje positivo, como dice Ivonne, resulta muy importante, sobre todo ahora en estos tiempos. Ahí importante, Cristian, recordar, sacar las prohibiciones del lenguaje. Por ejemplo, nunca decir, lo hiciste mal. O sea, en el fondo, si nosotros queremos que nuestro hijo lo haga mejor, dígale, lo puedes hacer mejor. Estuvo bien, pero tú puedes más. Es distinto a decirte, lo hiciste muy mal. ¿Ya? No se te olvidó tener el libro ni el estuche, es distinto a debiste haber tenido ordenado todo. ¿Ya? Entonces, el lenguaje, de verdad que es importante. Maturana decía, el lenguaje constituye realidades. Y es así, nosotros, como decías tú, es vibración y energía lo que hablamos, entonces, para que vaya resultando, y no tiene que ver con una cuestión como espiritual ni nada de eso, sino que es así, o sea, tenemos que, para los niños los elogios, y este lenguaje positivo y que lo reivo, se llama técnicamente los elogios. Si nosotros tendemos a elogiar, a los niños siempre les va a gustar. No hay niño que disfrute el ser maltratado. Y eso es como importante recordar también, cuando los niños se portan muy mal, no es que lo hagan para portarse mal, o sea, todo niño quisiera siempre ser tratado con amor, pero en el fondo no logran regular las emociones y regular el comportamiento. Esto es muy natural. Cuando una persona, y nos pasa a nosotros también los adultos, cuando nos quedamos sin palabras en una discusión, lo que hacemos es explotar de distintas maneras. Claro. ¿Ya? Evidentemente hay algunas que no se deben hacer, pero no sé, por ejemplo, o tendemos a hablar más fuerte. Los niños que hacen, como no saben, por ejemplo, todavía qué significa el respeto mutuo, qué significa el diálogo y otras cosas, lo que hacen es gritar y ¡pah! Y explotan, y el que está al lado le pegaste, y el que está al lado recibió lo que tenía que recibir. Pero no es con la intencionalidad de dañar, sino que es con la intencionalidad de demostrar que hay emociones dentro de él. Y ya mira, para ir finalizando, pasamos a la última laminita y que habla sobre el acompañamiento en este proceso pedagógico. Bueno, importante obviamente, ahora si bien viene el receso, pero súper importante en términos de proceso pedagógico, cuando no sepamos cómo hacerlo, porque cuesta, porque nosotros tendemos a hacer preguntas de ¿cómo te fue? Y ese ¿cómo te fue? ¿Qué respuesta, Cristian, me darías tú si yo te digo cómo te fue?
Tendría que estar en el momento. Bueno, en el fondo tienden a pedir bien, mal, Claro. son preguntas, es como, hola, ¿cómo estáis? Yo trato siempre de decir que estoy bien, aunque a lo mejor a veces no estoy muy bien, pero siempre con una actitud positiva, que es lo que te hablaba adelante. Claro. Entonces, cuando nosotros de verdad queremos saber en qué están, tenemos que hacer otro tipo de preguntas. Entonces, por ejemplo, ¿de qué hablaron hoy en la clase? Eso es uno muy importante. ¿Qué aprendiste hoy en la clase? No importa que hayan sido 5 horas de clase y se aprendió una cosa, pero en el fondo aprendió. ¿Cómo te sentiste en la clase? Dado que el tema de las emociones es tan importante, también es importante saber cómo se sienten, si se sienten parte de esta clase, dado que hay un computador detrás, si están entretenidos, si están muy aburridos. También, ¿me puedes contar qué pensaste para llegar a ese resultado? El proceso de la resolución de conflictos es sumamente relevante en términos de conciencia para los niños. Entonces, cuando tú haces dialogar a los más chiquititos con respecto a lo que van viviendo, los vas haciendo conscientes. ¿Y qué dificultades tienes sobre ese contenido? Y ahí en el fondo nos pueden decir qué más les cuesta, y así uno puede hacer un apoyo un poco más concreto para lo que ellos necesitan. Importante, Perfecto. sí, dentro de todo ese proceso es transmitir tranquilidad con respecto a las evaluaciones. Muchas escuelas no están evaluando con calificaciones, con nota numérica. En el fondo están haciendo un tipo como de apreciación respecto a cómo avanza el proceso pedagógico, ¿ya? Pero independiente de eso, hay algunos que sí hacen ciertos tests, ya que es también para ir midiendo cómo van avanzando. Y ahí lo importante sí de la evaluación no es que obtenga los 7 puntos de los 7 que se entreguen, sino que sea un momento de reflexión individual y de autonomía. El hecho de que el estudiante se someta a la evaluación también va a hacer que se autoevalúe en ese proceso, va a ser reflexivo. Claro. Y también la idea es poder conversar con respecto a cómo les va en esas evaluaciones. En el fondo, si les fue mal, pero en el fondo saber por qué. ¿Qué habrá pasado en ese proceso de aprendizaje que no fue coherente con lo que él entendió? Porque como decíamos delante, no tenemos que pensar que los niños no quieren aprender. No hay niño que no quiera aprender, son todos curiosos. Claro. Entonces, ahí la idea es poder ir reforzando siempre de manera positiva y recordar que es un momento diferente que no podemos exigir de la misma manera. Mira, Marcela nos pregunta, nos dice, ¿cómo hacemos si algún día levantan estas cuarentenas para aquellos niños que no quieren salir hoy día a la calle por miedo? Ya que muchos, sobre todo los más pequeños, tienen mucho miedo por pegarse este virus que hoy día está en la calle. Sí, mira, el trabajo, o sea, el abordaje preventivo es sumamente importante. O sea, llevamos ya 4 meses en esto y la idea es no aislar de la información a los niños o los adolescentes o a los jóvenes. En el fondo es conversarlo de manera familiar, abordar el tema, decir cuáles son las peligrosidades, porque en el fondo también hay que preparar a los niños que cuando tengan que salir ya tiene que haber un distanciamiento físico. Entonces, tampoco nos podemos como hacer los lesos con lo que va pasando. Pero también tenemos, dentro de este abordaje y de estos diálogos, nosotros lo que vamos a hacer es entregar seguridad a los niños. Si bien la gente van a salir a la calle, los van a ver a todos con mascarillas, con lentes, todos como disfrazados casi, ellos tienen que entender que es un proceso normal, regular, que a todos nos afecta por igual. Ya también ahí los cuidadores no tienen para qué hacerse los superhéroes, de hecho es mucho más beneficioso si ellos también hacen sentir a los niños que ellos sienten las emociones parecidas, pero que en el fondo las pueden abordar. Entonces dar esa luz de abordaje y de que todo está bien, va a hacer que los niños también sientan más tranquilidad. Y ahora, ya para finalizar, ¿alguna recomendación que tú le puedas dar directamente a los padres, apoderados, cuidadores, quien sea que esté junto a los niños, para este proceso, este nuevo plan que está instaurando el gobierno, que se llama Paso a Paso y que va a ir desconfinando de a poco a la sociedad? ¿Cuáles son las recomendaciones para que entren de la mejor manera, no sé, para que vuelvan a la calle, por ejemplo, para que vuelvan a acompañar a sus papás a trabajar o a comprar, qué sé yo? ¿Cuál es la mejor recomendación para que no les pegue de golpe esta nueva normalidad que se viene? O sea, de todas maneras, también, bueno, recordar que la crianza y las decisiones con respecto a las acciones de los hijos son determinadas por los adultos que los cuidan. Entonces, si bien hay un plan paso a paso, también la tranquilidad, darle esa tranquilidad a los apoderados, a los padres, de que no tiene que ser inmediatamente. Cada familia, en el fondo, sabe cuándo su hijo o hija va a estar
preparado para poder salir, encontrarse con el mundo. Importante, sí, obviamente, que cuando son menores de edad vayan siempre en resguardo de un adulto para que puedan encontrarse con el mundo y para que puedan ir estableciéndose estas nuevas formas de convivir, que en el fondo no son... Lo que tenemos que hacer, por ejemplo, es crear nuevas estrategias. Ya sabemos nosotros lo que nos toca salir a trabajar, que nos saludamos con el codo o con el pie. Claro. Con los niños, y esto también se va a hacer en las escuelas cuando regresen, se va a implementar los programas de abordaje socioemocional y de acompañamiento para los niños. ¿Ya? Entonces, no es que vayan a estar solos en el abordaje las familias, sino que la escuela también va a poner de su parte. Los van a hacer nuestras escuelas que son municipales, pero también los van a hacer las demás escuelas que son particulares y subvencionadas. Así que no tienen que sentirse solos, finalmente es cosa de que nos podamos colaborar en términos de aprendizaje y que podamos mantener contacto con las instituciones que nos apoyan. Muy bien, Ivonne, muchas gracias por esta conversación interesantísima y me imagino que también va a ser muy útil para las personas que nos están viendo. Recordarles e invitarlos nuevamente a ingresar a nuestro sitio web www.quilicuraeduca.cl. Ahí también pueden encontrar distintas herramientas como para apoyar este bienestar socioemocional del apoderado, de los niños y poder, claro, llevar de la mejor manera lo que nos va quedando ya de confinamiento. Así que te agradecemos por esta conversación y quizás más adelante volvamos a hablar de otro tema que pueda resultar interesante en el momento que estemos viviendo como país y para las familias quilicuranas. Sí, claro, decirle a las familias que pueden proponernos temas, pueden ir ahí haciendo consultas y podemos ir colaborando. Ya pues, bueno, muchas gracias, que esté bien. Ya, Cristian, que estés bien también.